Hola, mi nombre es Juan Manuel Barrera Melitón del grupo 7AM3 para la materia de interfaces y microcontroladores. En este video abordaremos el ejercicio número 3 para la práctica número 5. Este ejercicio número 3 nos pide la comunicación serial. En Tinkercad, haciendo uso de dos microcontroladores, tres sensores y LCD, elaborar dos programas que permiten establecer una comunicación serial entre ambos microcontroladores. Los sensores que se usarán son para las variables de iluminación, temperatura y distancia. En el microcontrolador 1 se conectarán estos sensores y los datos obtenidos por cada uno de los sensores se enviarán al microcontrolador 2. Al recibir los datos en el microcontrolador 2, se elaborarán los circuitos para mostrar la temperatura en grados centígrados, la distancia en centímetros y los lux. Cada una de las variables medidas se mostrarán en una LCD que se encontrará conectado al microcontrolador número 2. Muy bien, pues pasamos a la plataforma de Tinkercad y aquí tenemos el circuito para nuestro ejercicio número 3. Como se dice en el planteamiento del problema, tendremos un Arduino maestro y un Arduino esclavo. El Arduino maestro se encuentra del lado derecho, que es este de aquí. Este Arduino maestro están conectados todos los sensores que vamos a utilizar. El sensor ultrasónico, que está conectado el pin del trick hacia el pin número 5 y el pin del eco hacia el pin número 4. Tenemos un sensor de temperatura, el TMP36, con su respectivo capacitor. Y la salida analógica será conectada al pin A2 del Arduino. Mientras que tendremos un sensor de iluminación, una fotorresistencia, cuya salida analógica se conectará al pin A3 del microcontrolador. Tanto el sensor de temperatura como el sensor de iluminación los abordamos en la práctica número 3, correspondiente a cada ejercicio. Sus cálculos, cómo se obtuvieron las ecuaciones para calcular la temperatura y la iluminación, están ahí en esos ejercicios de la práctica número 3. Solamente que aquí lo combinaremos con el sensor ultrasónico y la pantalla del LCD. Esto corresponde al Arduino maestro y entonces vámonos hacia el Arduino esclavo. El Arduino esclavo es aquel que hará todos los cálculos de las mediciones que se hicieron en los sensores del Arduino maestro y esos cálculos se mostrarán dentro de una pantalla LCD que está conectada aquí. Es la misma conexión que hemos estado utilizando. Los pines solamente cambian de posición para que se vea de una forma más ordenada. Se conectan las fuentes de alimentación y además se conectan unos cables para hacer la comunicación serial en el TX y en el RX de cada microcontrolador. Es una conexión bastante sencilla. Lo difícil viene siendo el código, que está aquí de este lado. Vamos a poner el circuito de esta manera. Y lo primero que tendremos será el Arduino maestro, que ya sabemos que es el Arduino del lado derecho. Lo primero que haremos será definir todos los pines y variables para el sensor ultrasónico, el pin del eco, el pin del trick y sus variables inicio, fin y tiempo para el cálculo de la distancia. Definimos el sensor de temperatura, que será de una variable de tipo entera, el TMP36. El sensor de iluminación LDR, de tipo entero. Y además definiremos una variable para el conteo del tiempo de transmisión, que será tiempo del TX. Dentro del void setup, lo primero que haremos será leer el tiempo de inicio del programa con la función milis. Declaramos el pin echo como entrada y el pin trick como salida del sensor ultrasónico. Además de que iniciamos la comunicación serial con el Serial Begin a 9600 baudios con un pequeño retardo de 100 milisegundos. Dentro del void loop, antes de pasar con el void loop, vamos a la función de la distancia. Es la misma función que hemos estado utilizando en todos los programas de esta práctica. Es el cálculo de la distancia, simplemente que aquí no se calcula directamente la distancia. Si bien notan, falta una línea que
corresponde a la X, y ahí calculamos que X será igual al 0.1818 de el tiempo. Una ecuación de ese estilo, esta no está aquí, esa ecuación está dentro del Arduino esclavo. Simplemente aquí se calculan los tiempos de el cálculo para la distancia del sensor. Bueno, pues pasamos al void loop, y lo primero que haremos será la lectura analógica de cada sensor. Realizamos la lectura analógica del sensor ultrasónico, la lectura analógica del sensor de temperatura e iluminación con su analog drift, y enseguida realizamos la transmisión de los datos con una función tipo if, donde la función milis menos el tiempo del tx será, si es que es mayor a 500 milisegundos, entonces se envían los datos del Arduino al Arduino esclavo. Estos datos, ¿cuáles son? Son los datos recopilados de cada sensor. Se enviarán las variables de tiempo, la variable del TMP36 y la variable del LDR. Además de que registramos el tiempo de inicio del programa con la función milis. Básicamente esto es lo único que va a hacer el Arduino maestro, que será simplemente recopilar los datos de los sensores ultrasónicos. Es todo lo que hace, y enviar los datos hacia el Arduino esclavo. Ahora, ¿qué hace el Arduino esclavo? El Arduino esclavo hace lo siguiente. Primero que nada definimos la librería para la pantalla LCD, sus pines, bautizamos la pantallita, y enseguida de eso definimos un vector para capturar los datos del Arduino maestro con una función de una variable de tipo char llamada datos, y tendrá 25 caracteres. Definimos una variable para acomodar cada carácter en datos con la variable posición igual a 0. Definimos una variable para separar la cadena de caracteres y segmentar los datos provenientes del Arduino maestro con esta variable de tipo char, y será igual a null. Definimos una cadena de caracteres a detectar con nuevamente una variable de tipo char que se llamará separador y recibirá los datos A, B. Definimos un arreglo que contendrá las lecturas de los sensores. Esta función será la que reciba todos los datos de los tres sensores. Vemos que aquí que tiene 3 espacios. Cada uno de estos espacios se almacenará los datos que proviene de el sensor ultrasónico, el de temperatura y el de iluminación. Ya después definimos las variables para almacenar las lecturas analógicas de cada sensor, que será temperatura, distancia y luxes. Ahora aquí las puse de tipo entero porque la pantalla del LCD no es tan grande como para que muestre variables de tipo flotante. Es decir, que todos los datos que se muestran aquí serán enteros nada más. Si el sensor ultrasónico muestra o manda una señal de que hay un objeto a, por ejemplo, 100.62, por ejemplo, nada más se va a mostrar los 100. O sea, solamente puros valores enteros. ¿Para qué? Para que todos quepan dentro de la pantalla LCD. De ahí declaramos las variables de cálculo para el sensor LDR. Estas variables las obtenemos de la práctica número 3 correspondiente a este sensor. Son los mismos cálculos, las mismas variables, los mismos datos que obtuvimos de una hoja de Excel a partir de la gráfica de este sensor. Todo eso viene en la práctica 3. Después definimos una variable para el conteo del tiempo en la pantalla del LCD que se llamará tiempo LCD, sin signo y de tipo long. Dentro del void setup, lo primero que haremos será definir el número de filas y columnas dentro de la pantalla, 16 filas, 2 columnas. No, 16 columnas, 2 filas. Y realizamos la lectura del tiempo de inicio del programa para la LCD y la impresión de los datos con la función minis que tenemos aquí. Y para que la transmisión de datos sea correcta, iniciamos la comunicación serial también para el Arduino esclavo. Ahora pasamos al void loop. No se crea ninguna función adicional, solamente es el void loop. Dentro del void loop, lo primero que haremos será definir una variable tipo booleana para la segmentación. Activamos el ciclo de recopilación de datos provenientes de nuestro Arduino maestro y guardamos los valores respecto a la posición del vector, que será el vector datos, almacenará la posición y los leerá a partir del Arduino maestro.
La variable de segmentación cambia de falso a verdadero. Después de esta función while, la posición regresa a 0 una vez que se registran todos los datos. Ahora, ¿qué pasa si la segmentación es verdadera? Si la segmentación es verdadera, definiremos una variable para variar la posición en un vector llamado valores. Los datos alojados se guardan en una variable resultado y son separados empleando la variable separador. Todas estas funciones que vemos aquí simplemente harán que los datos de cada sensor provenientes se almacenarán dentro de dentro de esta función de tipo valores, este vector. Cada dato se almacenará en una casilla de estas, en un espacio, y esos 3 espacios son simplemente para los 3 sensores. Entonces, ya que tenemos todas estas funciones, la segmentación vuelve a ser falsa y se recopilan una vez los datos nuevamente. Ahora, ya que se separaron las unidades dependiendo de la variable de arreglo del valor, realizamos el cálculo de la distancia. Esta función es la que faltaba en la función de la distancia del Arduino maestro. Ya la tenemos aquí, solamente que va a almacenar dentro del vector la posición número 0 que corresponde al sensor ultrasónico. Realizamos la conversión de tensión a grados centígrados, la misma función que vimos en la práctica número 3 para calcular la temperatura del TMP36, y también realizamos el cálculo de la iluminación, realizamos el cálculo de la tensión de la salida del LDR, el cálculo de la resistencia por divisor de tensión y el cálculo de los luxes que provienen de nuestro sensor de iluminación. En todas estas ecuaciones se utiliza el vector valores con su respectivo valor que almacena: 0, 1 y 2. El 0 es del sensor ultrasónico, el 1 es del sensor de temperatura y el 2 es del sensor de iluminación. Ya finalmente solamente imprimimos los resultados en la pantalla del LCD: la distancia, su unidad, que serán centímetros, la temperatura. Aquí le puse un apóstrofe para simular los grados, simplemente que la pantalla no lo reconoce. Y mostraremos la iluminación, su valor en entero y su unidad en lux. De ahí leemos el tiempo de inicio del programa para la LCD e imprimimos los datos. Y básicamente ese es todo el código, tanto para el Arduino esclavo como para el Arduino maestro. Entonces pues vamos a empezar a simular esta cosa. Iniciamos la simulación y observamos que ahí empieza a tardar un poquito porque está en milisegundos. Y ahí nos muestran los valores de cada sensor. Ahora, para el sensor ultrasónico tenemos una distancia de 39.4 centímetros y la pantalla nada más nos muestra el valor entero, que será de 39 centímetros. Vamos a ponerlo a 111. Vamos a esperar a que detecte el cambio de la variable. Ahí están los 111 centímetros. Ahora vámonos con el sensor de temperatura, que está aquí. Originalmente muestra 24 grados centígrados. Vamos a ponerlo hasta la temperatura mínima que registra, que son menos 40 grados centígrados. Igualmente volvemos a ver que nos muestra solamente valores enteros. Vamos a poner la temperatura más alta. Esperamos a que registre y haga los cálculos y es de 124 grados centígrados. Muy bien, ahora pasamos al sensor de iluminación, que será este, y vemos que la iluminación más baja es de 0 lux. Si vamos aumentando, observaremos que tenemos una iluminación ahora de 12 luxes. Sigamos aumentando la iluminación hasta el tope y obtenemos una iluminación de 28 lux. Observamos que los Arduinos hacen su respectivo trabajo, las unidades se muestran, la distancia, la temperatura y la iluminación en cada sensor. Repito, como la pantalla es muy pequeña, solamente se muestran valores enteros.
Si se quisiera mostrar valores reales con punto decimal, entonces o bien se tendría que hacer una pantalla o utilizar una pantalla más grande, o de plano que se muestren todos los valores de forma secuencial, o sea que primero se muestren aquí la distancia, después de por ejemplo un segundo se muestra la temperatura, un segundo se muestre la iluminación y así sucesivamente. Como nada más es para visualizar la información proveniente de nuestros sensores, pues no hace falta. Básicamente este es el ejercicio número 3 para la práctica número 5.